Para que lo que hablemos esta mañana venga, como siempre te lo suplicamos, papito lindo, a edificar, a consolar, y si es necesario, Señor, que nos exhorte tu palabra. Dispuestos estamos, Señor, a recibir la exhortación de tu palabra, Padre bendito. No permitas que tu palabra, Señor, venga a caer en cualquier tipo de tierra, sino que antes bien caiga en tierra sana, en tierra buena, en tierra hermosa, Señor, para que por medio del fruto de esa palabra nosotros glorifiquemos tu santo nombre, papito lindo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y una vez más gracias, precioso Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, mis amados hermanos? Eso, démosle esa fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Gloria a Dios. Esta mañana, mis amados hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón una palabra, amén, que tiene que ver con algo de lo que el pastor, gracias, ministraba, ¿verdad? Mientras él entonaba los cantos al Señor, y él hablaba acerca de la confrontación, amén, el confrontamiento, ¿verdad? El ser confrontados. Vean, escudriñando el tema, mis amados hermanos, definitivamente el ser confrontados, lo podemos hablar humanamente, no es algo, mis amados hermanos, que a ustedes y a mí, como seres humanos, nos guste. No es algo en lo cual podamos decir, encontramos un deleite en ser confrontados, pero les digo, mis amados hermanos, a la luz de la palabra y a lo que vamos a ver con la ayuda del Señor el día de hoy, es algo, mis amados hermanos, el ser confrontados, que si llegamos al pleno entendimiento, ustedes y yo deberíamos de vivir anhelando que nos confronten, y si no queremos ser confrontados, pues deberíamos de vivir ministrándonos constantemente, como la Biblia lo muestra, lavándonos los pies constantemente, amén. Pero al final, mis amados hermanos, el ser confrontados, como lo ven ustedes ahí en la pantalla, vamos a hablar de el plan de Dios al confrontarnos, amén. Entonces, les digo esto, ¿por qué? Porque no es nada más de que nos confronten, sino es que Dios tiene un plan. Cuando Él nos confronta, Él tiene un plan, un propósito, una meta, un anhelo, un sueño, un deseo, muchas cosas más. Y el fin, mis amados hermanos, de que Él nos confronte es de que ustedes y yo no perezcamos. Por eso les repito, si ustedes y yo, con la ayuda del Señor, logramos, mis amados hermanos, lograr entender lo que es el ser confrontados, amén, les digo, va a ser algo que deberíamos de anhelar en nuestras vidas, porque el confrontamiento, mis amados hermanos, lleva consigo un gran poder, una gran virtud de parte del Señor. Y así como ustedes y yo anhelamos definitivamente las bendiciones de parte del Señor, deberíamos de anhelar también el ser confrontados. No sé cuántos dicen amén, pero ahorita vamos, mis amados hermanos, a entender un poquito mejor qué es el ser confrontado. Entonces, repito, como ven en la pantalla, con la ayuda del Señor, yo quiero hablarles de un tema que lo hemos titulado el plan de Dios al confrontarnos. Repito, cada vez que el Señor nos confronta, Él tiene un plan, y ahí se van a dar cuenta ustedes qué plan, mis amados hermanos, amén. Así que si trajeron sus Biblias, los invito a que abran sus Biblias ahí conmigo en el libro de Mateo, mis amados hermanos, capítulo 22 y versículo 16, amén. Ahí lo pueden ver también en la pantalla. Dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enviaron a algunos de sus discípulos, ahí está hablando de los fariseos, junto con los partidarios de Herodes, alguna versión dirá los herodianos, a buscarlo. Dice: maestro, le dijeron, escuchen esto, sabemos lo honesto que eres, amén, enseñas con verdad el camino de Dios, escuchen esto, eres imparcial y no tienes favoritismos, amén. Pero vamos a continuar leyendo, mis amados hermanos. Aquí están describiendo, gloria a Dios, están describiendo algunas características, mis amados hermanos, que tiene nuestro Señor, amén,
Y dice que Él es honesto, es imparcial y no tiene favoritismo. En otras palabras, por el tema, ¿verdad? Al que haya que confrontar, se le confronta. Amén. Pero vamos a continuar acá. Seguimos leyendo, versículo, es la misma cita, ¿verdad? Pero vamos a empezar a leer el contexto también. Dice, Mateo 22:15. Entonces se fueron, eso ya lo leímos, dice: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras las apariencias de los hombres. Pero sigamos, veamos cuál era el plan que ellos tenían. Dice: dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Entonces no sé, mis amados hermanos, la palabra hipócrita, qué tan suave o qué tan dura suene. No sé si nos gustaría en su momento que alguien nos llame hipócritas. Conocí a una persona en su momento de que alguien llegó a venderle un cartón de huevos, pero en la plática, ¿verdad?, de la venta del cartón de huevos, al que se lo estaba vendiendo se le olvidó que ella ya le había pagado. Entonces le dice: págueme, le dice, y ella le dice: ya le pagué. Y hubo una medio discusión ahí y él le dice a ella: ay, no sea mentirosa, le dice, usted no me ha pagado. Y para ella, es cristiana la hermana, eso fue tal y tan grande la ofensa que aunque tenía un poco escasos recursos en ese momento, prefirió pagarle una vez más el cartón de huevos a que la llamaran mentirosa. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque hay cosas, en este caso el Señor le dice hipócritas, en el que no nos gustaría definitivamente, pienso yo, que nos llamarían así, que nos llamen hipócritas. Mas sin embargo, ustedes y yo nos damos cuenta acá de que los fariseos y los herodianos lo que buscaban era una oportunidad para tentar al Señor, para que Él dijera algo negativo, digámoslo así, en contra del gobernante, y entonces buscar una oportunidad para matarlo. Amén. Y el Señor viene y de una vez, de entrada, los confronta y les dice: hipócritas. Cualquiera pudiera pensar, mis amados hermanos, que ellos estaban acercando con un fin bueno, mas sin embargo el Señor los discernió en el espíritu y hipócritas. Amén. Los confronta en el momento. Pero sigamos. Y le dice acá, pero Jesús, conociendo, escuchen esto, la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Seguimos leyendo en el versículo 19. Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es la imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Entonces miren, hay mucha gente, mis amados hermanos, que, como en este caso los que estamos leyendo, ¿verdad?, de que aunque llegaron con malicia para buscar hacer caer al Señor, el Señor los confronta, les dice hipócritas, le dice acá: pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y hay mucha gente de que a pesar de que se les confronta y se les dice una verdad, no lo logran entender y vuelven, y dice acá: y oyendo esto se maravillaron, pero lo dejaron. Entonces acá hay algo muy importante, mis amados hermanos, por eso está resaltado con otro color, como ustedes pueden ver ahí, que en esas palabras, mis amados hermanos, o sea, no está nada más lo que está ahí escrito, sino hay algo detrás, el espíritu de la letra, y lo que Jesús les estaba diciendo ahí era poniendo un límite, un orden dentro del confrontamiento. Les dice: no todo es del César. También hay cosas que le pertenecen a Dios. Amén. Entonces, al entender ustedes y yo esto, mis amados hermanos, de que no todo es la tierra, no todo es el trabajo, no todo es la familia, sino que también hay algo que es de Dios, y algo muy principal y muy importante que es de Dios, es que ustedes y yo le pertenecemos. En una oportunidad llegan con el Señor Jesús y le dicen: Señor, tu madre y tus hermanos te buscan allá afuera. Y él estaba predicando y él dice: mi madre y mis hermanos son
los que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. Bueno, ahí les dejo nada más esa pequeña cita, mis amados hermanos. Vamos a avanzar. Y quiero darles acá el significado de la palabra confrontar. Amén. Para que ustedes y yo vayamos entendiendo un poquito mejor. Y yo me quiero basar y desarrollar mi tema en otra cita, pero aquí nada más les voy a dar el significado para que entendamos qué es confrontar. Dice, confrontar, mantenerse en una actitud de oposición. O sea, en otras palabras, cuando yo en el espíritu logro percibir de que en alguien hay algo que no es del Señor, amén, sino que probablemente es del César, es del mundo, nos cubrimos con la sangre de Cristo y reprendemos al enemigo que es de Satanás, entonces a mí me es necesario que me confronten. ¿Por qué? Porque si no me confrontan, mis amados hermanos, me voy a vivir en oposición, pero en oposición a las cosas de Dios, en oposición a lo bueno. Entonces vayamos entendiendo qué es confrontar. Mantenerse en una actitud de oposición. Escuchen esto: ante un problema, ante una situación difícil u obligación, sin eludirlos, asumiendo el esfuerzo que suponen y luchando y actuando de acuerdo con las exigencias. Amén. ¿Qué nos muestra esto? De que el confrontar, mis amados hermanos, no es nada más de venir y decirle a alguien 2, 3 verdades y tal vez dejarlo hasta lastimado, sino eso lleva un proceso. Amén. Que dice ahí hasta el final, de acuerdo con sus exigencias. O sea que si ustedes y yo vamos a confrontar a alguien o alguien nos va a confrontar, eso es todo un proceso, mis amados hermanos, hasta que yo pueda ver, recibir de parte del Señor, discernir de que la persona ha dejado, por lo que dice ahí, aquel problema que tenía, aquella situación difícil, amén, y ha llegado a entender de que no todo es el mundo, no todo es el César, no todo es trabajo, sino que también hay cosas que le pertenecen a Dios. Y repito, y ustedes y yo le pertenecemos al Señor. Amén. Bueno, vamos a ir avanzando, quiero que avancemos. Lo que está ahí, mis amados hermanos, es un comentario que escribí como consecuencia de lo que ya hablé y de lo que aún me falta hablar. Amén. Entonces lo vamos a entender mucho mejor conforme desarrollemos el tema. Vean, dice: el plan de Dios al confrontarnos no es para avergonzarnos. ¿Cuántos decimos amén? No es para avergonzarnos. Que tengamos claro eso, mis amados hermanos, que cuando Dios desea confrontar a alguien, cuando Dios tiene un plan, nunca va a ser para vergüenza del que está confrontando. Nunca. Amén. Es para hacer manifiestas las obras del enemigo en nuestras vidas, para desenmascararlo y destruir todas sus formas de operar en contra nuestra. Entonces, si necesitamos ser confrontados, como lo acabamos de leer, es porque muy probablemente, mis amados hermanos, algo que no es de parte del Señor, algo que no le agrada al Señor, algo que no va acorde a la doctrina que a mí me han enseñado, pues me está estorbando y tengo que desecharlo, tengo que buscar que se manifieste, porque cuando se habla de entidades espirituales que por alguna u otra razón tienen influencia o posesión sobre alguna persona, si se manifiesta es porque se tiene que ir. Amén. Entonces, cuando en nosotros se manifiesta algo que no es de parte del Señor, lo que conlleva esto es un confrontamiento, no para vergüenza de aquel al que se le manifestó lo que no es de Dios, sino para manifestación de la obra, del trabajo del enemigo en la vida de la persona. Amén. Entonces, cuando yo entiendo eso, ya aquí espero me esté dando a entender y vayamos captando, entendiendo un poco mejor, me va a ser una necesidad el ser confrontado. En algún momento deberíamos de orar: Señor, si no tenemos el valor de buscar ministración, háblale al pastor, háblale a alguien, porque tengo que salir de esta situación. Amén. Pero muy pocas personas, y lo vamos a ver, cuando están mal, buscan el estar bien. ¿Por qué? Porque el enemigo trabaja avergonzando, Dios no. Entonces se piensa lamentablemente que
El ser confrontado es para vergüenza y no es así. ¿Es para qué? Para que se manifieste la obra del enemigo y entonces ustedes y yo seamos libres y le podamos servir al Señor con integridad. ¿Decimos amén? Ok, sigo leyendo. Para lograr esto, o sea, que se manifiesten las obras, ¿verdad? Al ser confrontado, tenemos que abrir nuestra boca y confesar el trabajo del reino de las tinieblas en nuestra contra. Pero si guardamos silencio o nos enojamos cuando nos confrontan, sufriremos las mismas consecuencias que Satanás y sus siervos por su forma de actuar. Bueno, voy a avanzar, mis amados hermanos. Avancemos, por favor. Una más. Ahí nos vamos a detener un momentito. Entonces, miren, yo quiero hablarles con la ayuda del Señor el día de hoy del plan, ¿verdad?, de Dios al confrontarnos, pero ahora vamos a desarrollar nuestro tema en la confrontación del Padre. Escudriñando la palabra, mis amados hermanos, la Biblia nos muestra que el Padre confronta, el Hijo confronta, el Espíritu Santo también confronta. Cada uno lo hace de diferente forma, pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar únicamente de la confrontación del Padre. Y les pido que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 3 y versículo 7. Ok, miren, ahí vamos a leer, mis amados hermanos, acerca de la confrontación del Padre. Decimos amén. Bueno, solo permítanme, acá voy a hacer algo. Es que miren, aquí en la presentación traigo el que parte del capítulo 3, pero ahí pues solo es un versículo, ¿verdad? Entonces estoy abriendo aquí mi Biblia para poder leerles el proceso que empieza ahí hasta que Dios llama al hombre para ser confrontado y entonces ya poder explicar, mis amados hermanos, un poco mejor, y ya ustedes y yo viendo claramente de que en este proceso, mis amados hermanos, que ustedes vemos y yo vemos ahí en la pantalla, esto llevó a un proceso de confrontamiento. Amén. Escuchen, pues dice acá, leamos desde el versículo 6, Génesis capítulo 3 y versículo 6, dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y comió. Amén. Aquí viene ya entonces la cita y dice esta versión: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a seguir leyendo, versículo 8: y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Escuchen esto, el versículo 9: y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Básicamente en esos versículos que acabamos de leer es donde vamos a desarrollar nuestro tema, pero yo les hago una pregunta. O sea, ya vimos de que el hombre y la mujer pecaron, ¿verdad? Amén. Y aquí les pregunto, no se olviden del tema, ¿verdad? Estamos hablando del confrontamiento, amén, del plan de Dios para confrontar. Y otro de los significados de la palabra confrontar es encarar, traer a alguien cara a cara y hablar las verdades presente, ¿verdad?, de aquel al cual se quiere confrontar. Entonces, mi pregunta es: ¿será que Dios no sabía lo que el hombre y la mujer habían hecho dentro del huerto? ¿Habrá sabido o no? Definitivamente sabía, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿y por qué lo llamó? ¿Para qué lo llamó? Dice mi esposa que para confrontarlo. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Verdad que sí estamos todos de acuerdo? Entonces Dios lo llamó ¿para qué? Para confrontarlo. Y la pregunta, ¿y qué tenía que confrontar?
El pecado, ¿verdad? Acababa de pecar y Dios lo llama y le dice, aquí versículo 9, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Dios no sabía dónde estaba, Dios no sabía lo que había hecho. Entonces, más sin embargo, mis amados hermanos, ahí nos damos cuenta, regresamos acá a la presentación, y ahí les dejo eso ahí para que nos demos cuenta entonces de que cuando Dios llamó al hombre, lo llamó para confrontarlo. Amén. Esa es la cita, mis amados hermanos, que le da el título, la confrontación del Padre. Entonces hay momentos en nuestra vida, mis amados hermanos, en el que Dios nos va a llamar. Y la pregunta es, ¿a qué te irá a llamar? Pues yo creo que nos va a llamar, mis amados hermanos, para que nos confronte. Y como lo acabamos de ver, si nos va a confrontar, seguramente así es porque algo no hemos estado haciendo bien, algo que hacíamos bien, lo dejamos de hacer y es necesario, vuelvo y repito lo que ya leímos, de que Él nos confronte no para vergüenza nuestra, sino ¿para qué? Para que se manifieste la obra de tinieblas en nuestras vidas y entonces podamos ser libres. Ok, les voy a leer lo que ya leímos, Génesis capítulo 3, versículo 7, amén. Pero si ustedes se dan cuenta, ahí está resaltado en varios colores, amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y que cada uno de esos colores, cada una de las palabras, mis amados hermanos, que ahí dice, vamos a tratar de explicarlas. Y yo le coloqué, todavía no, yo creo que ya no lo coloqué, al final creo que sí, lo borré, no lo tengo acá, pero de todos modos se los digo, yo le coloqué, después de este cuadro le había colocado una pregunta que decía, ¿qué tipo de personas necesitan ser confrontadas? Amén. Y entonces, al desarrollar estos versículos, con lo que viene a continuación, pero primero vamos a leer esto, nos vamos a dar cuenta, repito, qué tipo de personas necesitan ser confrontadas. Y a la luz de la palabra, ustedes y yo vamos a ir entendiendo con la ayuda del Señor, si por alguna situación yo necesito ser confrontado. Y si yo necesito ser confrontado, entonces ¿qué tengo que hacer? Acercarme a la presencia del Señor, acercarme, en este caso acercarnos a nuestros pastores y pues abrir el corazón, ¿verdad? Bueno, leamos, dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 3, versículo 7. En ese mismo instante, creo que ya entendimos cuál fue el instante en el que ellos acababan de comer del fruto prohibido, amén. Entonces terminan de comer y dice, en ese mismo instante se abrieron los ojos de los dos. Es decir, ese abrir de ojos, es decir, aumentó su conciencia. Ese abrir de ojos, mis amados hermanos, trajo a ellos un nuevo conocimiento que ellos no lo tenían. La Biblia muestra, y lo vamos a leer más adelante, de que ellos conocían el bien. Pero cuando, mis amados hermanos, cuando ellos vinieron y comieron del fruto prohibido, se les abrieron los ojos y en ese momento, dice acá, se les aumentó la conciencia. Vinieron a conocer también el mal. Y por eso después, en este mismo capítulo, dice Dios, mis amados hermanos, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Y por cuanto llegó a conocer el mal, ahí se van a dar cuenta ustedes, fue que tuvieron que desechar, amén, del huerto, ¿verdad? No para siempre, porque al final Dios del mismo hombre pues trajo la restitución por medio de Set, amén. Bueno, dice acá, y conocieron que estaban desnudos y unieron hojas de higuera y se hicieron cubiertas. Ok, avancemos. Aquí es donde yo voy a empezar con la ayuda del Señor a explicar, como se los acabo de decir, qué tipo de personas necesitan ser confrontadas. Miren, lo que ustedes miran ahí, se los voy a leer, donde dice, en ese mismo instante, abrieron los ojos, conocieron, es lo que ya leímos, es lo que encontramos en la cita.
Y ahí en la siguiente diapositiva hay otros 3 puntos que encontramos en la misma cita de Génesis capítulo 3, versículo 7. Amén. Regresemos al otro, mis amados hermanos. Entonces vean, repito, ¿qué tipo de personas necesitan ser confrontados? Aquí vamos a empezar a ver los que tienen estas características, porque lo leímos, ¿verdad? En el versículo 9, Dios llama al hombre y le dice, ¿dónde estás? Ya creo que ya nos quedó claro a todos, lo llamó para confrontarlo. Entonces aquí, a la luz de la palabra, ustedes y yo tenemos que ir entendiendo, recibiendo el discernimiento ¿será de que yo necesitaré ser confrontado? Bueno, veámoslo con lo que ahí dice. Vean, entonces dice acá, en ese mismo instante, ¿qué pasó en ese mismo instante, mis amados hermanos? Ya lo veíamos, ¿verdad? Se le abrieron los ojos, dice, pero en el instante, mis amados hermanos, antes de que los ojos se les abrieran, ¿qué fue lo que pasó? Como lo escribí ahí en el cuadrito que está a la par de ese mismo instante, se le cambió la genética. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra, mis amados hermanos, que que Adán y su esposa adentro del huerto tenían vestiduras de luz. Mas sin embargo, cuando ya salen del huerto, la Biblia dice que Dios les dio pieles. Amén. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? En ese mismo instante, en el instante en el que ellos simple y sencillamente llevaron y dieron a luz el pecado, se les cambió la genética. Entonces, lo primero, mis amados hermanos, que empieza a suceder con aquella persona que necesita ser confrontada es que empieza a pensar diferente. El pastor dice blanco y él dice negro. Amén. El pastor dice a tal hora y él dice, ¿qué dice él? Si puedo. El pastor porque no trabaja. Y empiezan a cuestionar. ¿Y qué creen que está pasando ahí ya? Según lo que estamos hablando, ese tipo de persona necesita ser confrontada. Y ahorita vamos a ver el por qué. No es porque Dios sea malo, ya lo dije, y quiera avergonzar al que va a confrontar. Sino miren, hasta el final de ahí, de la línea número 1. ¿Por qué? Porque hay muerte, mis amados hermanos. Entonces, el plan de Dios al confrontarnos es echar fuera de nuestras vidas la muerte. Amén. Entonces, al entenderlo de esa forma, si es así, muchos de nosotros concluiríamos como lo que hizo el apóstol Pedro. Amén. El Señor Jesús dice en la Biblia que se ciñó una toalla y le iba a lavar los pies a sus discípulos. Y Pedro le dice, a mí no me lavarán los pies. En otras palabras, parafraseando un poquito, a mí no me vas a confrontar, a mí no me vas a salir con esas cosas. Parafraseando, ¿verdad? Que la Biblia no dice eso. Y el Señor le responde, Pedro, si no dejas que te lave los pies, entonces tú no puedes tener ninguna parte conmigo. Amén. Y cuando se habla de esa parte, se está hablando de muchas cosas, mis amados hermanos, no solamente en esta tierra, sino fuera de esta tierra. Amén. Y como que el apóstol Pedro lo logra entender y discernir y le dice, entonces báñame, le dice, exagerado, ¿eh? No quería que le lavara los pies y ahora que lo bañara. Y le dice el Señor, no, le dice, porque todos ustedes están limpios, excepto uno. Ya saben ustedes y yo quién era, ¿verdad? Y el que está limpio, le dice, no tiene necesidad, vamos a parafrasearlo un poquito, nada más de ser confrontado. ¿Para qué? Para que en este caso, seguimos ahí en la línea número 1, ¿qué fue lo que pasó cuando le cambió la genética al hombre y a la mujer después de comer el fruto prohibido? En ese momento el gen de la muerte entró al cuerpo de ellos y a partir de ese momento entonces la Biblia dice que cuando Adán salió del huerto, dice, y vivió Adán 930 años. ¿Pero cuánto tiempo vivió dentro del huerto? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo habrá vivido? Seguramente mucho más que 930 años, porque la Biblia dice que ahí estaba el árbol de la vida. ¿Y para qué estaba el árbol de la vida?
El mismo Dios dice, mis amados hermanos, en los versículos finales del capítulo 3, que era necesario que lo sacaran del huerto, no sea que extienda su mano al árbol de la vida y permanezca así para siempre. ¿Cómo? En una condición de pecado. Entonces miren qué poder tenía, mis amados hermanos, el árbol de la vida, que le costó 930 años matar a Adán. Y cuando vemos a todos los descendientes de Adán, vivieron más o menos lo mismo. Entonces la genética, mis amados hermanos, de Adán fue trastocada. Amén. ¿Por qué? Por el pecado. Ahora bien, como ya lo leímos, ¿verdad? Si Dios ya sabía lo que habían hecho dentro del huerto, ¿para qué los llamó? ¿Acaso no hubiera bastado, si Él es Dios, simple y sencillamente dictaminar sentencia y se acabó? ¿Pero para qué lo llama? Para confrontarlo, para que en ese momento, yo me imagino que lo que Dios esperaba era que Adán dijera, Señor, perdóname, he pecado. Pero cuando Dios empieza el diálogo de la confrontación, ¿has comido acaso del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, ¿acaso yo te la pedí? ¿Para qué me la diste? En otras palabras, la culpa es tuya. Yo no sé, yo no tengo la culpa. Yo vivía tranquilo en el huerto y me la diste, y lo que tú me diste, eso fue lo que me llevó a mí a pecar. Decimos en Guatemala, chulada. No, mis amados hermanos, simple y sencillamente Él pecó porque quiso. Nadie lo obligó. Amén. Él tomó la decisión, probó, y cuando Él probó, su genética cambió. Entonces acá, ya al leer lo que está ahí en la primera línea, cuando habla de la muerte, empezamos a entender la necesidad, mis amados hermanos, de ser confrontado. ¿Por qué necesito yo ser confrontado? ¿Por qué Dios estaba confrontando a Adán adentro del huerto? Porque Dios sabía, mis amados hermanos, que como consecuencia de lo que Él había hecho, la muerte había entrado a reinar a su cuerpo, a su genética. Yo me atrevo a pensar, este es un pensamiento. Pensemos juntos. ¿Qué creen ustedes que hubiera pasado si Adán se humilla y le pide perdón? ¿Qué probablemente hubiera pasado? Repito, es un pensamiento. Yo me imagino que lo perdona, hubiera tenido de alguna forma, ¿verdad?, como que reingeniar su plan. Amén. Y probablemente hasta lo hubiera dejado en el huerto. Tal vez hubiera puesto los querubines que puso en la entrada del huerto, tal vez los hubiera puesto en el árbol de la vida. Es un pensamiento, no es doctrina. Pero lo hubiera perdonado. Pero ¿acaso vemos, mis amados hermanos, que le haya extendido el perdón? Que le extendió misericordia. Amén. Lo sacó del huerto. Amén. Pero ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que morir. Se cumplió lo que escrito está, que como consecuencia del pecado entró la muerte, que la paga del pecado es la muerte. Entonces vean, mis amados hermanos, cuando ustedes y yo no hemos sido confrontados, y muchas veces bien sabemos de que hay algo en nuestras vidas que no va acorde a la voluntad del Señor, va a entrar la muerte. Y aquí yo escribí algunos tipos de muerte. Puede ser la muerte física, ¿verdad? Puede ser la muerte espiritual, puede ser la muerte en el alma, la muerte almática, la muerte sentimental o la muerte emocional. Entonces yo estoy 100% seguro, ¿verdad?, que todos queremos irnos con el Señor, ¿sí o no? Pero ¿cuántos queremos morirnos ya? Ya se acabaron los amenes. Si queremos irnos con el Señor, tenemos que morir al pecado. Y este tipo de muertes que escribí ahí no lo vamos a experimentar. Pero para eso, mis amados hermanos, necesito que el Señor ponga a alguien con la capacidad y el amor de poder confrontarme. Amén. Bueno, vamos a avanzar, porque ya el tiempo se nos está yendo. 6 minutos me quedan. Dice, lo segundo que pasó, que se le abrieron los ojos. Amén. Como lo veíamos cuando leímos la cita, que se le dio otro nivel, dice acá, un aumento de conciencia.
Y cuando se habla de ese aumento de conciencia, mis amados hermanos, es cuando uno tiene un mayor, escuchen bien esto, mayor conocimiento de lo mal portado que estoy, pero no quiero cambiar. Eso es algo muy importante que yo lo entendí en un culto hace ya algunos años de Santa Cena, en el cual el Señor me hablaba, mis amados hermanos, allí en la Santa Cena, de cuando la Biblia dice de que antes de participar de la Santa Cena, ustedes y yo tenemos que discernirnos a nosotros mismos para no participar de la Cena del Señor indignamente. Y cuando yo escudriñaba eso, mis amados hermanos, el Señor me hablaba y me ponía que ¿qué es participar de la Cena del Señor indignamente? Estar consciente de que soy pecador y de que estoy practicando X o Y tipo de pecado, pero que no quiero cambiar, pero que no voy a dejar aquel pecado. Eso es participar de la Cena del Señor indignamente. Entonces, ¿quiénes pueden participar de la Cena del Señor? Todos aquellos que estamos también en un nivel de conciencia de que somos pecadores, pero que no estamos practicando ningún tipo de pecado. Y como lo decía el pastor, ¿verdad? Yo creo que en determinado momento esto le pasa a todo cristiano. A veces nos cuesta un cachito, ¿verdad? Orar. Amén. Entonces yo tengo que estar consciente de que, y el profeta Samuel decía, lejos esté en mí el pecar dejando de orar. Amén. Entonces, esto nos demuestra la condición de nuestro corazón, de que yo sé que aún hay cosas, hay áreas en mi vida que tengo que rendir. Amén. Pero quiero cambiar, pero quiero ser diferente. Esos son los que son dignos de participar de la mesa del Señor. Aquellos que estamos conscientes que aún hay algo que no le agrada al Señor, pero queremos cambiar, pero queremos ser diferentes y no estamos practicando ningún tipo de pecado. Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque esto fue lo que pasó con ellos cuando se les abrieron los ojos. ¿Qué fue lo que pasó? Se convirtieron en personas sensuales. Amén. Y cuando ustedes y yo escudriñamos esto de las personas sensuales, no estamos hablando únicamente, amén, aunque es parte, pero no es lo principal, de X o Y tipo de personas que se visten de tal o cual manera, digámoslo sensualmente. No estamos hablando, el centro no es eso, amén, sino el centro de una persona que se ha convertido en una persona sensual. Es una persona que ha dejado de ser guiada, dirigida, ministrada por la presencia del Señor, y ahora se dirige por sus 5 sentidos. Por lo que ve, habla. Hay una cita en el libro de Job que dice, mis pensamientos se adelantan, por lo cual yo respondo. O sea, veo X o Y situación, pienso esto, me imagino lo peor y abro la boca sin saber si lo que mis sentidos están percibiendo es como lo estoy percibiendo. Y esto, mis amados hermanos, aclara mucho el panorama. O sea, los voy a decir de una vez, pero lo vamos a seguir leyendo, del por qué, mis amados hermanos, cuando Dios llama al hombre y a la mujer en el huerto, ¿por qué se van a esconder? Porque dicen ellos, te oímos, dice que la presencia del Señor descendió, ellos oyeron la voz y se fueron a esconder de la presencia del Señor. ¿Por qué se convirtieron en personas sensuales? Porque hago énfasis en esta palabra porque ahorita les voy a decir algo, la presencia del Señor ya no los ministraba. ¿Qué es lo que hace la presencia del Señor en mi vida? Me ministra los 5 sentidos. ¿Para qué? Para que entonces con este par de ojos y los 5 sentidos que yo tenga, logre ver, pero espiritualmente hablando, y percibir las cosas basadas en la presencia del Señor. Amén. Que me ministra los sentidos. Entonces, ¿qué es lo que hace la presencia del Señor? La palabra sentido viene de esa palabra sencia, presencia. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la presencia del Señor hace en mi vida? Me ministra los sentidos, para que yo no sea un cristiano sensual, entiéndase, para que yo no sea un cristiano que me dirijo solo por los 5 sentidos.
Amén. ¿Cuáles serían los 5 sentidos? La vista, el gusto, el oído, el olfato y el tacto. Amén. No sé si alguna vez les ha pasado que ustedes tocan algo, pero no lo están viendo. Y por lo que tocan, se imaginan que es algo, y cuando lo ven, no es nada comparado con lo que ustedes se imaginaban. ¿Alguna vez les ha pasado? Esos son los sentidos. Ese es, espiritualmente hablando, digámoslo así, ese es el cristiano que se le abrieron sus ojos, al cristiano que la presencia del Señor ya no lo ministra, y ese es el cristiano que necesita ser confrontado. ¿Por qué? Porque le falta la presencia del Señor, y la falta de presencia del Señor en la vida del cristiano, como lo vemos en la línea número 2 al final, produce enfermedad. ¿Y de dónde saco eso, que la falta de presencia del Señor en la vida del cristiano produce enfermedad? Pues de la Biblia. ¿De dónde más, verdad? La Biblia dice, mis amados hermanos, que había una mujer que estaba encorvada, que estaba jorobada. Amén. Y cuando el Señor la ve, dice que el Señor logró discernir de que ella estaba así por un espíritu. Entonces la llamó y echó fuera el espíritu de enfermedad. Y luego dice que cuando ya ella se enderezó, pudo volver a la presencia del Señor. Y entró y empezó a alabar al Señor, dice la Biblia. Entonces, ¿por qué aquella mujer, mis amados hermanos, estaba jorobada, estaba encorvada? Porque la presencia del Señor la había perdido. Y al estar ella, jorobada, ¿hacia dónde miraba? Ahí está, ver solo las cosas terrenales, las cosas materiales, las cosas físicas. Ustedes y yo como cristianos, mis amados hermanos, antes ya se me fue el tiempo, pastor. Como cristianos, no podemos estar viendo solo las cosas terrenales. No podemos estar viendo solo las cosas materiales y las cosas físicas. Tenemos que aprender a ver las cosas espirituales. Y la Biblia muestra que si lo espiritual está bien, entonces tu alma y la mía, lo material, lo terrenal y lo físico prosperará. Pero todo prospera por la presencia del Señor. Decimos amén, amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios. Mis amados hermanos, yo tengo que terminar.